SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, las sanciones fallidas en la guerra, lo que no se llega a sancionar. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will... Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunciando que prohíbe todas las importaciones de petróleo y gas ruso. Eso significa que el gas ruso no va a ser aceptado en los puertos americanos, dice. No vamos a ser parte de quienes subsidian la guerra de Putin. Esta era la declaración de Estados Unidos y no puede ser igualada por la Unión Europea ni por el G7. Los demás países siguen sin alcanzar un consenso para bloquear el petróleo o el gas ruso. Fundamentalmente, por tres argumentos: los de Alemania, los de Hungría y los de Austria. Y esos argumentos son el primero y el fundamental económico. No hay alternativas para seguir produciendo si no se utiliza ese gas, que en el caso de Alemania es el 60% del que entra en el país, ni ese petróleo, que en el caso de Alemania es del 33% que entra en ese país. Así que el G7 hoy pide más tiempo y dice, de momento estas sanciones con Rusia no van a poder ser aplicadas. With partners in G7 and in the European Union to ensure that sanction pressure is stepped up. Se dice, se ha alcanzado un acuerdo en el G7 para que la presión se incremente, pero we will continue to insist on full oil and gas embargo for Russia, on de-swifting all Russian banks. Pero de momento solo se puede insistir en la necesidad del embargo, no aplicar ese embargo realmente. Russian vessels and Russian goods with the minimal number of exemptions from it based on humanitarian grounds. Se admiten, dice, excepciones mínimas basadas en razones humanitarias, y esas son las excepciones que Alemania, Hungría y Austria van a reclamar. No se puede bloquear, dicen, el petróleo y el gas ruso, lo cual significa que no se puede bloquear la primera fuente de financiación de la guerra de Putin, porque ahora mismo entre 750 y 1.000 millones de dólares entran en Rusia a cambio de ese gas y ese petróleo cada día. Lo que sí se ha hecho de momento es sancionar a la banca. Sberbank, el segundo banco del país, la arteria financiera fundamental de ese país, queda bloqueada. Alfa Bank, el primer banco privado del país, por donde mueve su fortuna Putin y su familia, está bloqueado también. Se bloquea precisamente la riqueza de Putin y su familia. Sus hijas María y Caterina quedan bloqueadas y no van a poder ni siquiera viajar fuera de Rusia. Y se bloquean el carbón y los barcos rusos. Pero no puede hacerse más. Rivera, nuestra ministra, hoy decía: por lo menos no más de momento. El primer paso es la limitación de las exportaciones de carbón. Un carbón que, por cierto, es el que se usa en España. Se utiliza muy poco carbón ya en España, pero una muy buena parte del carbón que se usa procede de Rusia. E inmediatamente después hay otros productos energéticos. Evidentemente los más importantes son el gas, el petróleo, el diésel y también, por qué no decirlo expresamente, el uranio enriquecido para las centrales nucleares. O sea que es verdad que estamos en un debate que es un debate, podemos decir, mollar, si se me permite la expresión popular, porque una gran parte de la seguridad de suministro energético de Europa depende de un proveedor. Es decir, una gran fragilidad con la que hay que acabar cuanto antes. ¿Por qué la sanción al carbón ahora mismo es una sanción mínima? Lo primero, porque el carbón que se sanciona es carbón para calefacción. Entramos en los meses de verano. Esto, sinceramente, no es un gran mérito económico ni un gran frente económico. Es simplemente que vamos a dejar de utilizar ese carbón para calefacción en los meses de abril en el que estamos, mayo, junio y julio. Así que de momento esta es una medida menor por eso. Y segundo, es una medida menor porque quienes comercializan carbón en Rusia son compañías privadas, no son compañías estatales. Es decir, no es Gazprom y no es el Kremlin directamente. Aquí la falta de sanciones llama la atención por lo que no alcanza. No alcanza al petróleo, no alcanza al gas natural. Y el propio comisario Borrell está señalando la paradoja de no castigar, la paradoja del autocastigo. Hemos dado a Ucrania pronto 1.000 millones de euros,
que puede parecer mucho, pero 1.000 millones de euros es lo que pagamos a Putin cada día por la energía que nos suministra. Desde que empezó la guerra le hemos dado 35.000 millones de euros. Compárenlo con los 1.000 millones que les hemos dado para armarles a los ucranianos. Acabamos con el carbón, pero es una parte muy pequeña de la factura. Esa es ahora mismo la gran paradoja. No se puede castigar a Rusia porque castigar a Rusia significaría castigar a Alemania. Y Alemania pide tiempo. Pide tanto tiempo que probablemente estas facturas, probablemente estos bloqueos sean facturas pospuestas y bloqueos pospuestos hasta 2024. Esto es lo que pide Alemania. Alemania dice que no tiene capacidad de sortear las necesidades de petróleo y gas ruso que tiene, al menos hasta esa fecha, dentro de 2 años. Hoy el gobierno español decía es difícil justificar esta posición. Y es verdad que esto genera una presión adicional muy importante porque sabemos que la compra de gas a Rusia está generando ingresos que mantienen viva económicamente esa invasión. Y esto es muy complicado, tal y como señalabais antes, porque en el fondo una de las recetas más relevantes para Europa es mantenernos unidos. Tenemos que facilitar que países como Alemania puedan encontrar alternativas lo antes posible. Es muy complicado explicar ante nuestra opinión pública. Y lo justificaba también Mario Draghi. Nos tenemos que preguntar 2 cosas. ¿Qué es lo que preferimos? ¿La paz o poder estar tranquilos con los radiadores encendidos y el aire acondicionado puesto todo el verano? ¿Qué responderemos a esto? ¿Preferimos la paz o el aire acondicionado encendido? Esta es ahora mismo la paradoja. Las sanciones de la Unión Europea a Rusia se aprueban mañana, pero hay además letra pequeña. Previsiblemente no van a entrar en vigor hasta agosto. Así que lo que estamos haciendo simplemente es dictar grandes resoluciones firmes, pero con escaso impacto inmediato. Y aquí se ha tomado otro gesto que puede también estar vacío. Lo ha hecho hoy el Europarlamento. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que básicamente dice, llenemos nuestras reservas, vayamos buscando poco a poco alternativas, pero que de efectos prácticos también puede tener efectos limitados. Sí, apoya esa propuesta que hizo la Comisión hace unas semanas de que las reservas de gas de la Unión Europea estén al 80% a finales de este año, en el mes de noviembre. El texto original hablaba de una urgencia de prohibir importar gas ruso en Europa, pero al final esa urgencia se ha dejado a un lado. No se reclama un embargo completo e inmediato a las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas. El resultado finalmente ha sido de 512 votos a favor, solo 22 en contra y 19 abstenciones. En este texto también se pide que se abandonen completamente los proyectos de los gasoductos alemanes Nord Stream 1 y 2, aunque no se trata de una resolución vinculante. Tiene que ser la Comisión Europea la que plantee una prohibición de este tipo, así que no es más que un gesto más, como dices. Así que ahora mismo el titular de las sanciones es lo que no se hace. No se prohíbe ni el gas ni el petróleo ruso. Y no se prohíbe el carbón, al menos de manera inmediata. Se dan 3 y van a ser probablemente 4 meses de plazo para prohibir ese carbón, hasta agosto. No se actúa en la Unión Europea. Y no se conserva, no se conserva la unidad. Hungría amenaza con pagar a Rusia en rublos. Víctor Orbán, recién reelegido, dice que abre la puerta a esa posibilidad. Es decir, no se conserva el Frente Unido en Europa. Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se está fracasando en el tema de sanciones? Vamos a ver, las sanciones no suelen producir resultados a corto plazo. Incluso a largo plazo es dudoso también. Hemos visto países sancionados durante muchos años como Irán o el bloqueo de Cuba, que dura 60 años. Y, en fin, yo creo que Rusia además está bastante acostumbrada a la austeridad y a tener pocos recursos, la población, me refiero. Tienen el apoyo de China en algunos asuntos comerciales y financieros, y por tanto es dudoso que esto pueda conducir a corto o medio plazo a la paz. Por eso yo creo que el dilema
entre paz y aire acondicionado es un dilema un poquito, si no falso, al menos simplista, ¿no? Uh-huh. No es tan fácil, ¿no? Hay que contemplar cuáles son los efectos reales que pueden producir las sanciones y cuáles son los daños que esas sanciones pueden producir a los que las imponen, ¿no? Claro, porque le iba a decir, Alemania dice el 60% del gas natural que utiliza viene de Rusia, el 33% del petróleo, del combustible que utiliza, viene de Rusia. ¿Puede Alemania permitirse, no ahora, no en 2023, no en 2024, como está diciendo, ¿puede Alemania en algún momento plantearse que estas sanciones salgan adelante, depender nada de Rusia? En el caso del gas es prácticamente imposible, hasta el año 2024 por lo menos, porque el gas es que tiene que venir o mediante gasoductos o mediante plantas de regasificación, no se puede transportar de otra manera. El carbón es mucho más fácil, que empezar por el carbón porque es lo más fácil diríamos, en cuanto a buscar alternativas, ¿no? Se pueden buscar alternativas en otros sitios y el carbón accede a través de barcos y tal a puertos en Europa y se transporta por carretera o por tren a otros sitios, ¿no? Entonces ese problema con el carbón diríamos no existe, puede que tenga un mayor precio pero no hay un problema, no debe haber un problema de suministro. Claro, el carbón que se compra en Rusia supone 40.000 millones de euros al año, ¿no? Y el conjunto de las energías, de los combustibles fósiles que se compran a Rusia están entre 250.000 y 300.000 millones. Es decir, que estamos hablando de un 15% aproximadamente al suprimir las importaciones de carbón. Sí. Pero claro, ya cuando entramos en el petróleo y en el gas, pues empezamos a tocar hueso, ¿no? El petróleo también se podría hacer si se quisiera, con algo de esfuerzo, porque el petróleo al fin y al cabo puede llegar por el puerto de Rotterdam o por los puertos que sean y puede ser transportado con camiones cisternas o con trenes cisternas a otras partes de Europa y hay posibilidad de hacerlo, es decir, hay posibilidad de buscar alternativas, de buscar otro suministro. Lo que pasa es que son mucho más complicados, son mucho más caros y podrían dificultar en algún momento el suministro, pero se podría hacer. Pero con el gas no se puede hacer, porque es que el gas no se puede transportar así, el gas no se puede transportar en camiones, el gas solo se puede transportar en gasoductos o regasificarlo. Claro, cuando los gasoductos alemanes van solo hacia el este y no tienen ninguna planta de regasificación, pues estamos hablando de que Alemania entraría en recesión. Y ahora es donde venimos a la primera pregunta que me ha hecho usted. Si Alemania entra en recesión, es una cosa muy mala, pero si a cambio se consiguiera la paz, pues a lo mejor habría que pensarlo. Pero es que además de entrar en recesión, a lo mejor resulta que no pasa nada y Rusia sigue aguantando. Hay al final una pregunta, y es si las amenazas que se están haciendo son amenazas vacías. Escuche lo que decía hoy von der Leyen, y literalmente decía, estas sanciones no llegan ahora, pero sí en el futuro se va a bloquear el gas, sí en el futuro se va a bloquear el petróleo. Estas sanciones no serán las últimas. Ahora prohibimos el carbón, pero tenemos que ver ahora el petróleo y estudiar también todos los beneficios que Rusia obtiene de los combustibles fósiles. Hay que acabar con eso y es el próximo paso que debemos dar juntos. ¿Se va a producir ese embargo o esto es una amenaza hueca? Como he dicho, el petróleo podría ser. Es relativamente verosímil, ¿eh? O sea, puede ser, porque hay posibilidad de obtener suministro por otros canales. Lo del gas, como digo, en fin, yo pienso que efectivamente que por lo menos hasta el año 2024 eso no va a ser posible, no solo en Alemania, hay países como Eslovaquia, Hungría, que están que dependen al 100% del gas ruso. Entonces esto es muy complicado, sí. Hay una clave final en todo esto. Se ha jugado a estrangular financieramente a Rusia. Pero usted planteaba, y planteábamos ese punto de vista para empezar, y era el de si esto puede provocar la quiebra de Rusia y si incluso esa quiebra significa el fin de la guerra. Georgieva y el Fondo Monetario Internacional están diciendo esto, que ya no es improbable la quiebra de Rusia. La quiebra de Rusia significa el fin de la guerra, incluso si se consigue quebrar esa economía, ¿se para el frente? Vamos a ver, Rusia puede entrar en default, porque evidentemente si los Estados Unidos ya han dicho que no van a permitir que pague los intereses de su deuda en dólares
dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, pues evidentemente, pues claro, si no puede pagar, aunque tenga fondos, si no los puede pagar en dólares en esa jurisdicción, pues entraría en default. O sea, si eso se puede considerar una quiebra, pues sí, desde un punto de vista técnico, diríamos, el país está quebrado en el sentido de que no está pagando, digamos, sus obligaciones, pero porque eso lo impiden, no porque no tenga recursos suficientes, ¿no? Insisto en que la cuestión es que Rusia puede aguantar bastante dentro de esas condiciones que le están poniendo. No digo que eternamente, pero tampoco va a durar la guerra eternamente. Y además es que mientras tengan el apoyo de China, es decir, cuando ahora hablan de que otros 4 bancos van a salir del sistema SWIFT o que el Sberbank y el Alfa Bank van a ser totalmente bloqueados y tal, pues es que tienen otro sistema similar a SWIFT en China. Entonces yo creo que los esfuerzos se deberían concentrar en que China presionara a Rusia en el sentido de lograr una paz lo antes posible, y a lo mejor eso sería mucho más efectivo que intentar estrangular la economía rusa, que sí se puede estrangular la economía rusa, pero eso no necesariamente significa que vaya a llegar la paz. Pues General Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, gracias por estar con nosotros aquí esta noche en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Buenas noches. La solución en materia de sanciones, por tanto, no parece inmediata, ni siquiera si los acuerdos se firman definitivamente mañana, acuerdos que se iban a firmar el miércoles. La solución no parece para hoy, la solución tampoco parece para mañana. Pasado mañana es más que probable. Porque Alemania está pidiendo tiempo hasta 2024 y España está diciendo que sus interconexiones han de cerrarse en el año 2030. Así que la urgencia de la guerra hoy no corre paralela a la de las sanciones hoy. Nadia Calviño admitía. Bueno, lo que está claro es que esta crisis lo que nos pone es ante nuestra necesidad y la urgencia de tener autonomía estratégica. Está claro que no teníamos una infraestructura preparada para una situación como esta. Es más, en los últimos años había aumentado la dependencia de otros países del gas ruso, ¿no? Yo creo que ahora mismo la orientación Hora va a ser 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.